Este video es el trabajo de muchísima investigación, pero no toda la investigación es Hola, mía. Lisa. He leído y recolectado información de muchas fuentes, así como lo hice con muchos de mis videos de Dark Souls. Quiero sin embargo que lo disfruten y que si quieren, puedan colaborar comentando porciones de lore que han quedado fuera del alcance de este Se video. vienen cositas. Voy a hablar desde los orígenes del mundo hasta la devastación, y más adelante haré otro video explicando desde la devastación hasta el principio de Elden Ring. Para que el algoritmo nos ayude a darle más visibilidad al video, recuerden suscribirse y darle a like, o compártanselo a quienes consideren que podría interesarle. No tengo nada que comer. Me comeré esto. En la era antigua, los dragones reinaban Plástico, sin oposición. Sus miradas serpentearon los cielos, acompañadas de sus Qué bonito 4 dragón, enormes alas. Sus cuerpos estaban completamente formados por escamas de piedra de grava. El rayo carmesí respondía a sus ignotas voluntades. Damn. Tenían la fuerza y la virtud para estar en la cima del mundo, y el destello fugaz en sus mandíbulas era sinónimo de muerte. Su divinidad radiante no aceptaba cualquier tipo de jerarquía, pues sus almas no tenían dueño. O bueno, eso más bien sí que es una grotesca mentira. Por encima de todos los dragones, el dios dragón gobernaba desde el techo de los cielos, afianzando con su infinito poder la edad de los antiguos. A su lado estaba su consorte, el terrible Placidusax, el señor dragón, una monstruosidad descrita por los talismanes de los templos como un temible dragón de 2 o 4 cabezas, según la historia. Y entonces, Dios Dragón Está y Señor bonito. Dragón, ambos dos reinaron sobre Farum Azula, un santuario dedicado a ellos. Una ciudad con una estructura imposible, flotando en el cielo en un paisaje Oh my God. desalentador e inalcanzable. Rápido. Una centena Guarda de partida. bestias humanoides habitaban con respeto el gran templo, conviviendo con veneración y armonía con la estirpe dracónica. El santuario lentamente se fue convirtiendo en el lugar de descanso de generaciones y generaciones de bestias, pero la silenciosa edificación no estaba dispuesta a contarnos ningún secreto. No sabemos a quiénes les pertenecen las manos que la formaron, por lo que solo es posible orbitar pensamientos inciertos sobre los arquitectos de Oh my God, tamaña los obra. dragones son mexicanos. ¿Acaso estuvo entrometida la mano del hombre en su construcción? La mano del hombre que todo lo abarca antes de ser polvo en la ilusión de dejar una mancha en la historia. Humanidad. Y el hombre, sin embargo, sí que existía en las tierras intermedias, incluso en la edad de los antiguos. Los primigenios se reunían en funestos rituales para venerar la llama fantasma Ah, la verga, con es la que horrible se esa cosa. incineraban los cadáveres. Las llamas fantasmas eran sobrenaturales y por ello eran protegidas por los infames pájaros de la muerte, aves deformes de mal augurio, dioses maléficos que le servían a su madre, el fénix de 2 cabezas, el vasallo de un dios exterior. Por supuesto que algunos hombres, seducidos por la muerte y su velo, se encontraron de pronto sirviendo como monjes protectores de los pájaros, envueltos en rituales con la llama fantasmal que garantizaban su futura resurrección. Después de todo, ¿qué otra cosa podría traer Tan a cool las adorar a un alas. fénix más que cansina muerte y refrescante resurrección? El hombre se preguntó en dónde se encontraban estos dioses exteriores que lo acompañaban desde hacía tantísimo tiempo. Entonces, a lo largo del Tipo continente, life. aquellos humanos que comenzaron a estudiar los cielos por encima de sus cabezas se reconocieron como astrólogos y construyeron torres lo suficientemente altas para que nada se interpusiera entre ellos y lo que yacía en la oscuridad del cosmos, considerando a los gigantes de fuego de la montaña como sus vecinos, pues deseaban conocer los secretos que escondía el escalofriante espacio exterior. Observaron la luna y la estudiaron. Observaron las estrellas y las estudiaron. Observaron los cometas y los estudiaron. Y allí observaron demasiado en la peligrosa profundidad del frío cosmos y descubrieron la corriente primigenia. Y entonces las estrellas cayeron a la tierra como el ámbar de los árboles y trajeron consigo las piedras refulgentes. Así fue el nacimiento de la hechicería. Con las artes místicas de la hechicería se fundó la Academia de Raya Lucaria, en donde los astrólogos estudiaban los cielos.
What the fuck, amigo. Que el Una Elden tiene antigua lore. civilización había construido maravillosas ciudades, con edificios altos y de una belleza arquitectónica sin igual. Se llamaban a sí mismos Nox, adoradores de la luna, en una eterna espera por su señor de la noche y la edad de las El señor estrellas. de la noche. Pero para ello, debían encontrar al señor adecuado que los guiara. En su eterna espera, un visitante inesperado llegó del cielo para destruir en pedazos sus sueños. Un dios exterior conocido como la Gran Voluntad envió una bestia vasalla a las tierras intermedias. La ¡Ah, es bestia esa! viajó como una estrella dorada por el cosmos y al impactar tomó la forma de un anillo, el Elden Ring. El portador del anillo sería el representante de la voluntad de aquel dios exterior solar y los poderes que le otorgaría lo transformarían en un dios. Los dos dedos hicieron acto de aparición, mensajeros de los deseos de la Gran Voluntad, hablando en un lenguaje de luz absoluta. Por ello fue necesario designar a ciertas mujeres llamadas lectoras de dedos, que tenían la capacidad de leer manos e interpretar las palabras de estos extraños seres. Como recompensa por su invaluable trabajo, eran obsequiadas con la inmortalidad. Así, los dos dedos designaron a una Numen como portadora del anillo. Los Numen se decía que eran una raza que provenía de otro mundo. La mujer que fue designada como recipiente del Elden Ring se llamó Marika, y entonces se convirtió en una Empiria. Para celebrar la unión de la Numen con el anillo y la Gran Voluntad, un charco divino surgió de la tierra, el crisol primigenio, transformándose en un pequeño brote de árbol dorado, el árbol Erd. La Gran Voluntad no veía a Marika como una diosa, sino como una herramienta, y sus ideales o sentimientos poco le importaban. Pero no era ingenuo, y sabía que Marika podría ser asesinada o podría rebelarse. Por eso, para asegurar su integridad física y su obediencia, se le asignó una sombra empiria llamada Gurranq, un ser extremadamente poderoso que actuaría de guardián cuando fuera necesario, pero que a su vez también actuaría de asesino. Aunque eso fuera en contra de sus intenciones y deseos, pues así había sido creado, llegado el caso de que Marika actuara contra la Gran Voluntad. El dios exterior solo quería que su visión de orden se cumpliera, así que, transmitidas por los dedos, enseñó las reglas que debía seguir el mundo. Qué risa que me dan los dedos. Y así, todos los principios expresados se unieron en la famosa Orden Dorada, de la que surgió una religión que conquistaría poco a poco todas las tierras intermedias. La Orden Dorada se basaba en dos principios: el principio de regresión y el de causalidad. La causalidad explica la proliferación de la vida de animales y hombres a través de la bendición del árbol. Como todo acto es al fin y al cabo una consecuencia de otro, y que todo fuera de la primera existencia no es acción sino reacción. El segundo principio, el principio de regresión, indicaba que a pesar de la expansión del hombre y de todos los seres vivos benditos por la gracia del árbol, al final todos regresarían a las raíces del mismo tarde o temprano. Son conceptos bastante extraños cuando se habla de religión, pero acoplados a estos principios se explicaba que había que tener un equilibrio entre la inteligencia y la fe. No había forma de adorar a la Gran Voluntad y al árbol Erd si no se comprendía su obra divina y sus objetivos. Y así entonces, los genios matemáticos más grandes de todos los tiempos fueron siempre fundamentalistas de la Orden Dorada, científicos y escolares, a la par que personas espirituales. Y entonces, con la Orden Dorada establecida y los principios fijados, un día los dos dedos hablaron. Marika debía extraer del Elden Ring la runa de la muerte. Cuando Marika hizo esto, por supuesto que la bestia Erd y ella se convirtieron en inmortales. Por eso, ella ganó el título de la Eterna. En consecuencia, toda la gente que era bendita con la luz del árbol Erd también gozó del mismo beneficio. La vida y la muerte, a partir de este punto, torcieron sus reglas naturales, y de esa forma, las personas dejaron de morir por edad, pero sí podían morir, por ejemplo, en algún tipo de combate, o en una cacería, siendo asesinados. Prácticamente para este entonces, morir, por lo menos para los seres racionales, se convirtió en una elección. Todos los que murieran debían regresar al árbol Erd,
y por ello los funerales se hacían cerca de sus raíces. Solo a los héroes se les permitía que sus cadáveres descansaran en las raíces, No asegurándoles mames. la resurrección en un rito sagrado que unía tanto sus almas como sus cuerpos. Para los demás, les esperaban féretros que aseguraban que sus almas volverían al árbol Earth, pero no sus cuerpos. Se dice que algunas personas, tarde o temprano, escuchaban el llamado de las raíces y escogían morir voluntariamente para volver a su lugar, transformando en herejía cualquier otro tipo de muerte como el antiguo ritual de la llama fantasma. Ah. Pero la runa de la muerte debía ser protegida para que no fuera utilizada, y la bestia Earth dañada. Y entonces, en la historia, aparece un personaje de orígenes extraños, la Reina de Ojos Brillantes. What the fuck? La reina, poseedora de un poder que bebía de la fuerza de la runa de la muerte destinada, comandó a los monjes de la llama negra, y todos en conjunción actuaban como protectores de la misma, garantizando la integridad de los dioses. La reina de ojos brillantes no era cualquier persona, ya que también había sido nombrada Empiria por sus propios dos dedos, por lo que sus Oh. orígenes se hacen cada vez más turbios, considerando que no poseía un anillo como Marika, y que la única forma conocida para que esto sea posible es que haya sido hija de la misma reina, pero realmente no se sabe. Ah. Volviendo a los Nox, esa civilización antigua que vio sus planes frustrados, hay que pensar que sus aspiraciones quedaron selladas y prohibidas por la Orden Dorada, y por ello complotaron para traer el fin de la Gran Voluntad y de todos sus vasallos. Para ello, debían encontrar la falencia del nuevo orden que les permitiera poder dañar y matar a los dos dedos, y por tanto, cortar la conexión del dios exterior con las tierras intermedias y su chimunistas. influencia. Desarrollaron diversos dispositivos, dado que un ataque frontal sería un suicidio, como por ejemplo cascos capaces de bloquear la influencia de aquella entidad divina, y por si semejante invención no fuera lo suficientemente avanzada, también mediante ritos prohibidos y el uso de mercurio y hechicería, crearon a los albináuricos, una raza muy parecida a los seres humanos, y que se expandió por el mundo por haber nacido sin la gracia del árbol Earth. Ah. Entonces, los Nox, al darse cuenta que no era suficiente, trataron de hallar respuestas, observando con sus ojos plateados con mucho detenimiento las entrañas del mundo que los rodeaba, y por eso, lejos de la civilización, se toparon con una epifanía. Entre bailes y fuego espectral, una tribu muy primitiva se reunía para adorar a cierto espíritu que increíblemente había nacido de un cadáver. Oh, what the El fuck? espíritu tenía forma de alce Ah, y es brillaba el resplandeciente con bichito. gracia mientras daba pasos en el aire, sostenido por nada más que reglas más allá de nuestro entendimiento. No era un alma de color celeste que se había desprendido de un cuerpo alguna vez vivo, no. Era un ser nuevo que había nacido de un cadáver. Wow. Y entonces los plateados Nox, benditos por la noche, entendieron que el dominio de lo que vive por nacimiento es absoluto de la gran voluntad, pero que aquello que nace de la muerte está totalmente fuera de su tiránico dominio. Oh. Lo que se obtiene de los muertos sería la perdición de la Orden Dorada y el augurio de la llegada de la noche estrellada, y el cosmos se había abierto y la luna de la noche más negra los iluminó nuevamente. Los Nox habían ganado conocimiento suficiente y con ansiedad experimentaron en secreto con cadáveres, creando una espada, la herética Finger Slayer, un arma fuera del dominio del árbol Earth y del oro divino, Estoy un usando arma, todo mi cerebro vía para de entender. leyenda, capaz de asesinar a los sirvientes de la gran voluntad. Pero el Dios del orden, que todo lo ve y todo lo conoce, no ignoraba tales pecados. En lo profundo del espacio, Loading. en el Así polvo me siento. esparcido por estrellas muertas, en el vacío ¡Ah, nació la un ser mierda, ese deforme. bicho! La gran voluntad lo atrajo a la ciudad eterna, y así el gran meteorito impactó. ¿Ese es un boss en el Elden? ¿Ese es un bicho con el que me voy a tener que madrear? Se ve horrible. Se ve bien insano. Liberando a un ser horripilante llamado Astel. La naturaleza inquietantemente agresiva de este ser lo llevó a arrasar con todo. Dios. Sepultó el reino entero con una lluvia catastrófica de meteoritos, Es el destruyendo diablo. todo a su paso y sumergiendo la ciudad en las profundidades. Astel les robó el cielo y el castigo fue inimaginable para los Nox. Damn. La gran voluntad les arrebató lo que más amaban, la visión de la luna oscura en el bello cielo, la conexión y la influencia con su dios exterior.
Wow. Marika era una amante empedernida de la Marika. fuerza por sobre todas las cosas, y no fue sorpresa que eligiera a Horar Lux, un hombre de sangre guerrera, como su esposo. Este hombre se convertiría, según la no tradición, mames, en ¿tiene el primer esposo? Elden Lord, y cambiaría su nombre a Godfrey. A la Marika verga. y Godfrey tuvieron un hijo llamado Godwyn, y Ah. ese sería el acontecimiento que marcaría el nacimiento del linaje dorado. Godwyn era un semidios amado por todos, que había heredado el Mira. sentido de la justicia y el honor de su padre. De hecho, su guardia de élite estaba conformada por los famosos caballeros del crisol, los que serían hasta la fecha, junto a los centinelas del árbol Erd, los guerreros más fuertes del reino. Bajo el mandato de Godfrey, Leyndell, la capital del reino debajo del árbol Erd, prosperó, y para calmar las ansias de batalla del Elden Lord, se solían celebrar torneos de gladiadores constantemente. Pero no todo lo que brilla es oro, y Leyndell, a pesar de estar a los pies del árbol Erd, era una ciudad obtusa, con una cultura dogmática y polarizada. Se creía, por ejemplo, que aquellas personas que nacían en la sombra estaban destinados a ser esclavos guardaespaldas de los A nobles. la verga. Violencia. Hola, un ponchito. Los dragones observaban que sus días, como la raza dominante, estaban contados. Solo hacía falta una chispa para que los mecanismos de la guerra se activaran, y así, la cuestión era quién atacaría primero. El gran dragón Gran Sax se adelantó a la situación e hizo llover una calamidad de rayos sobre la capital. Y fue la primera y última vez que las murallas de Leyndell cayeron, marcando el inicio de la guerra de los dragones antiguos. Por supuesto que Gran Sax no resultó ileso, y pronto la respuesta de la Orden Dorada llegó, dejando el cadáver del dragón agresor como un recordatorio funesto del destino de los transgresores. Oh, Dios. No se conoce mucho sobre la guerra, pero pareciera, por las ruinas, que el corazón de la batalla estuvo en el castillo del Velo Tormentoso, el mismísimo castillo de Godfrey, y que justamente, refiriéndonos al linaje dorado, la guerra terminaría cuando Godwyn, el hijo de Marika y Godfrey, derrotó a Fortisax, y tras el combate se hicieron amigos. Eso llevaría a la fundación de la Orden de los Caballeros de los Dragones Antiguos. La guerra terminó con la victoria de Leyndell y la Orden Dorada. Volviendo a Liurnia, en donde se fundó la Academia de Magia de Raya Lucaria, la libertad para estudiar el cosmos, territorio de la Gran Voluntad y de otros dioses exteriores, no le agradaba en absoluto a la Orden Dorada, por lo que decidieron someterlos a la fuerza en una guerra conocida como la Primera Guerra Liurniana, Oh, no, de la que hermano. obviamente salieron victoriosos, por lo que desde entonces Liurnia era técnicamente una tierra sometida por la influencia de la Gran Voluntad. Pero en esas mismas tierras, una niña astróloga llamada Renala observaba la luna Renala me y sintió una suena. conexión muy íntima con ella. ¿Era La un niña boss? justa de corazón tenía una gran afinidad con la hechicería lunar. Su potencia mágica la hizo destacar en la academia, conquistando a todos los Sí. hechiceros, y pronto se transformó en la reina de la institución, posicionando a la familia Caria en uno de los últimos escalones de la aristocracia de las tierras intermedias. Así los caballeros de Caria nacieron, guerreros que utilizaban artes de combate y de hechicería para defender a la realeza, verdaderos campeones. Renala establece en Raya Lucaria la heterodoxa escuela Carian Conspectus, que consideraba a la luna como igual de las estrellas. La verdad es que la familia de Renala era bastante abierta con las demás razas, teniendo en sus filas a, por ejemplo, trolls que eran considerados brutos en la mayor parte del continente, pero que allí eran tratados como cualquier otro humano. La clara adoración por la luna y el desinterés por la Orden Dorada llevó a Leyndell a verlos nuevamente como enemigos, por lo que se inició la Segunda Guerra Liurniana, Oh, no, en donde hermano. un hombre con cabellos rojizos, conocido como Radagon, destacó como un héroe de guerra, pero Oh, cuando Dios. cruzó miradas con Renala, quedó completamente enamorado. Ah, bueno. Pronto la guerra terminaría con el casamiento de Renala y Radagon, en el que se unificarían las familias de la Luna y la de la Orden Dorada. Oh. Producto del amor de esa relación nacen Ricard, Radan y Rani. Ah, mira. Ah. Los Wow. nacimientos bajo la bendición del árbol Erd eran un pilar fundamental de la Orden Dorada, y aquellos como los Nox
que habían encontrado la debilidad del esquema de la gran voluntad en esa ley de causalidad, sabían bien que un parto fallido o un niño enfermo significaba un error del árbol, un error de algo que debía ser perfecto. Si la fe fallaba, entonces ¿qué quedaría? Eso fue lo que se preguntaron algunos altos cargos de la orden cuando atestiguaron el nacimiento de seres deformes, llenos de cuernos, con colas largas y sangre maldita, los infames augurios. En esa enorme maquinaria que conectaba el cuerpo, el alma y el espíritu, algunas veces el árbol fallaba, y esos seres eran el resultado. Augurio, mal augurio, tenían distintos nombres. Eran una promesa y un recordatorio de la debilidad de su orden, pues el pobre augurio no solo era rechazado por la sociedad, sino que también por el árbol, y al morir, su alma no podía regresar al árbol Erd. Oh, no. Estos pequeños niños eran extirpados de sus cuernos y de todas las protuberancias anormales, y la inmensa mayoría moría en el proceso. ¡A la madre! Los sobrevivientes eran expulsados de la sociedad, arrojados a las profundidades, viviendo Dios. entre la podredumbre en las alcantarillas junto a los cadáveres de augurios que no sobrevivieron a la cirugía y a los Tragedia. desechos de la gente que sí disfrutaba de la gracia de la gran voluntad. Así, en esta triste historia, en el seno del linaje dorado, nacerían Mog y Margot, gemelos, dos hermanos nacidos augurios. Gracias a ellos se sabe que los augurios nacidos en la realeza no eran extirpados de sus protuberancias, sino que más bien eran ocultados directamente en las zonas más ignotas de las profundidades y encarcelados lo que duraran sus vidas. Pero Mog y Damn. Margot eran muy distintos. Mog se dio cuenta de que la sangre maldita de los augurios tenía poder, que era deseada por la Ojo. estrella sangrienta, la madre de la verdad, una diosa exterior que le dio poder y le prometió una dinastía, el amor de una madre que nunca tuvo. Margot, madre. en cambio, amaba a su familia a pesar de todo y amaba al árbol, aunque el árbol no lo amaba a él. No. Así que selló su sangre maldita y no se entregó a ningún dios exterior, y así vivieron en las profundidades, devorados por el resentimiento y la oscuridad. Porque la peor parte de la historia es que Margot no era cualquier persona, sino que además era legítimamente el rey de Lindel. Damn, qué sad. Damn, A pesar de que man. las tierras intermedias se encontraban llenas de peligros para el árbol Erd, poco a poco y batalla tras batalla la Orden Dorada se iba imponiendo, con el absoluto convencimiento de que su orden era la única correcta y los enemigos debían ser aplastados. Tal es así que pronto llevarían la guerra a los gigantes de fuego de las montañas. Los gigantes de fuego poseían una forja y utilizaban una llama conocida como la llama de la ruina, porque se dice que era tan poderosa que podría quemar el árbol Erd. A la Por ello verga. la Orden Dorada les llevó la guerra. El diablo. La batalla fue encarnizada. La Orden Dorada consiguió poner a los trolls de su lado, y haciendo honor a su fama, Godfrey mató al Señor de la Tormenta mano a mano, sentenciando el final de la guerra. En algún momento de la batalla, Marika destruyó al dios de los gigantes de fuego, pero cuando todos se dieron cuenta de que la llama que vivía en el horno de los gigantes era eterna, entonces la reina Marika condenó a Arganti, el último gigante sobreviviente, a cuidar y custodiar de la llama de la ruina por el resto de sus días. Mira. Para asegurarse del pacto, se crearon los monjes de la llama de la ruina y de esa manera las montañas fueron selladas, comenzando la edad del árbol Erd. Contra todo pronóstico, Marika dio un gran discurso en la tercera iglesia, tras ganar la guerra, y despojó de la gracia del árbol a su esposo Godfrey y a sus leales guerreros, exiliándolos fuera de las tierras intermedias. Todos los guerreros al principio, perplejos por la decisión de la críptica reina, se prepararon para el exilio a las inhóspitas tierras, lejos de sus hogares. Godfrey los dirigió en lo que se conoció como la Gran Marcha, y cuando al fin acabó, se detuvo y se liberó del yugo de la corona, dejando atrás su lugar como rey y su nombre divino, volviendo a ¿por ser qué hizo Hora eso? Lux, guerrero. Recordó las palabras de la reina, que le dijo que a partir de ese día serían todos sin luz, que algún día volverían a las tierras intermedias y que cuando lo hicieran, ella les devolvería la gracia. Fue realmente una jugada bastante fuera del tablero por parte de Marika, y de hecho hizo esto sin ser aconsejada por los dos dedos. El movimiento dejó perpleja a la Orden Dorada.
que se traía entre manos la reina, dejando en claro que ella no tenía todo el poder del reino y que más bien se encontraba rodeada de peligros aún en su propio hogar. Oh, Dios. Marika tenía sus serias dudas sobre la gran voluntad y sabía bien que bajo su cansino mandato nadie sería libre. La Orden Dorada era un grupo de fanáticos dogmáticos despreciables y los habitantes del reino no eran mejores. Las reglas de la Orden debían ser reescritas. Oh. Cuentan las leyendas que cuando Horalux abandonó las tierras intermedias junto a sus soldados en los barcos, Marika llamó a Radagon, quien acudió raudo, y para sorpresa de todo el mundo, ambos anunciaron su próximo casamiento. ¿What? Radagon se separó de Renala, quien quedó profundamente destruida. No puede ser. La Academia de Raya Lucaria sufrió un duro golpe con este ¡No movimiento porque el mames! ánimo de Renala la volvió incapaz de dirigir las escuelas. Pobrecita. Por ende, más pronto que tarde, los cabecillas contrataron a los caballeros del Cuco, mercenarios que fueron ¿Cuco? pagados con hechicerías para llevarle guerra a la familia Caria y expulsarlos del control de la academia. Todas Fue iguales. todo bastante en vano, puesto que los caballeros carianos ya estaban preparados para este momento. Renala sabía desde hacía tiempo que Raya Lucaria estaba deseando deshacerse de ella. Por ende, los caballeros de Caria los rechazaron sin problemas. Renala terminó, sin embargo, siendo encerrada en la biblioteca de la academia, totalmente rota por la partida de su amado. Oh. Pobrecita. La llegada de Radagon a Leyndell como segundo Elden Lord fue desconcertante para muchos, pero Radagon era un firme fundamentalista de la Orden Dorada y su tiempo junto a la hechicera Renala lo habían llevado a aprender muchísima magia y muchos secretos del cosmos. Y su tiempo junto a Marika lo habían ayudado a comprender los pilares de la Orden con mayor profundidad. Eso, sumado a su personalidad leal, llevaría pronto a Marika a llamarlo perros a hueso de la gran voluntad, Ah, bueno. y no de manera afectiva. No. Aún así, de la unión de Radagon y Marika surgieron los gemelos Malenia y Miquella, ambos considerados Malenia? empirios, herederos de runas del Elden Ring, y por tanto su estatus divino los hacía potenciales víctimas de las elucubraciones de los dioses exteriores. Malenia la Cortada nació con la putrefacción en su interior, No. una dolencia degenerativa, bendición, si se quiere, de un dios exterior desconocido con forma de escorpión, que supuestamente había sido sellado otrora por quien sería el maestro de la espada de Malenia, un ciego sabio extremadamente diestro que portaba una espada con forma de olas de mar. La putrefacción en su interior hizo que le tuvieran que cortar un brazo y una pierna, por lo que era conocida como Malenia la Cortada, y por ello utilizaba prótesis. En cambio, Miquella, considerado por muchos como el imperio más puro, estaba maldito con la juventud eterna y toda su vida llevó una apariencia de niño que aparentemente no le permitía liberar la totalidad de su poder. Oh. Miquella estuvo toda su vida tratando de curar a su hermana, y él no era para nada ingenuo. Logró comprender cómo cortar el vínculo de su hermana con el dios exterior que la pudría por dentro, aunque sea momentáneamente. Pero para ello tuvo que abandonar los principios de la Orden Dorada, creando un árbol propio llamado el árbol Halig, el que alimentó con su propia sangre y prometía ser una variante al árbol Erd, más puro y más poderoso. What the fuck? Miquella claramente también fue el semidios más amado por esa cualidad de preocuparse por la gente de a pie, y por ello muchos lo seguían por su carácter compasivo. De hecho, la inmensa mayoría de los albináuricos, bastardos o cualquier otra forma de vida que no hallara su lugar en la Orden Dorada, vivía en la ciudad de Elfael. El nombre de la ciudad pasaría de boca en boca por todo el continente, pero para personas dedicadas a asesinar seres que estuvieran fuera de la gracia de la Orden Dorada, era una terrible blasfemia y por lo tanto atacaron con furia la ciudad. No. Pero realmente los caballeros del árbol Halig eran los mejores soldados del reino, Ojo. e incluso contaban con la magnífica Loretta, una arquera albináurica, y si alguien ponía un pie en la capital, Malenia la Cortada, quien era hasta entonces imbatible en combate, les daría una calurosa bienvenida. De chill. Es aquí cuando aparentemente bajo este panorama comienza a ejecutarse una serie de eventos, en apariencia desconectados, pero con profunda inspección, con conexiones interesantes. Oh. Lo primero que ocurrió fue que la reina de ojos brillantes, aquella persona encargada de custodiar la runa de la muerte que era capaz de matar a las bestias Elden, y por tanto cortar la influencia de la gran voluntad de raíz en las tierras intermedias, intentó utilizar la runa de la muerte destinada. Las fuerzas de la Orden Dorada eran muchas, por lo que cayó frente a Gurranq, la sombra impiria de Marika. Oh, no.
Marika convenció a Gurranq de que la única forma de protegerla realmente era si él mismo custodiaba la runa. Sumada a la terrible fuerza de la sombra Empiria, se sumó el control de la runa de la muerte y entonces todos los semidioses dejaron de llamarlo Gurranq y comenzaron a llamarlo Malekith, que significaba muerte de los semidioses. What the fuck. Rani la bruja, hija de Renala y Radagon, era una persona bastante curiosa. Se dice que bonita. cuando niña, una Moira le enseñó hechicería de hielo y que su madre le enseñó la luna que ella misma había vislumbrado de pequeña. Y allí Rani conoció la luna, pero no a la misma luna que su madre, Muy sino bonita. a su cara oculta, la luna llena, oscura, el dios exterior de los Nox. Creció en ese momento en la joven Rani, hambre de rebelión y deseos de un mundo nuevo, y estudió toda la sabiduría que existía de los Nox y de la orden de las estrellas y de la luna. Obviamente que todo en secreto. Sus impresionantes poderes mágicos le granjearon el derecho a ser elegida como Empiria y tener su propio dos dedos. Ella sería una de las posibles herederas de Marika, pero honestamente Rani no quería nada de eso. Detestaba todo lo relacionado con la Orden Dorada y no tenía ninguna intención de ser controlada por nadie. Así se le asignó a su propia sombra Empiria. Así como Marika tenía a Gurranq o Malekith, Rani tenía un hombre lobo llamado Blaidd. Entonces Blaidd, Rani e Ishi, el consultor de guerra y herrero de la familia Caria, siempre estaban juntos. Y Rani tenía un cariño especial por ellos. Justamente por eso les confesó su terrible plan. El rol de Blaidd era matar a Rani si ésta se oponía a su función como heredera de Marika, pero decidió dejar todo eso atrás y ayudarla. Entonces una fría noche, Rani robó un fragmento de la runa de Malekith e infundió el poder de la runa de la muerte en las armas de un grupo de asesinas Numen llamadas las Cuchillas Negras. Las cuchillas invadieron en silencio Leyndell y mataron al amado Godwyn, el Dorado. Su escape no salió del todo bien y Alecto, la líder de las cuchillas, sufrió al ver cómo su hija Tiche moría protegiéndola. Aquella terrible noche se demostró que un semidios podía morir, asestándole un terrible golpe a la Orden Dorada y a la fe de todos los pueblos. Rani utilizó la runa para suicidarse y destruir en llamas su cuerpo Empirio, mientras que Godwyn solo había muerto en alma, pero su cuerpo seguía con vida. What the fuck? Justamente por estas razones se dice que aquella fue la noche de la muerte del primer semidios. El cadáver de Godwyn fue llevado con todos los honores a las raíces del árbol Earth, con la esperanza de que el árbol le dé una nueva alma y pudiera renacer, pero lo único que consiguieron fue introducir una porción de la runa de la muerte en las raíces, de las que brotó la raíz mortuoria. Todo aquel que entrara en contacto con esa raíz se convertiría en un no muerto, y así la maldición de aquellos que viven en la muerte se expandió por el reino, destruyendo ciudades enteras. Por este motivo se comenzó a llamar a Godwyn el príncipe de la muerte. Fortisax el dragón quedó destrozado por la muerte de su amigo, y como deseaba limpiar su cuerpo, procedió a luchar contra la runa de la muerte en su interior, pero solo halló corrupción y maldiciones, y pronto pasó a ser llamado el Dragón Lich. Malekith quedó profundamente marcado por todos estos actos y se sintió inmensamente culpable. Sintió que había fallado en su misión de proteger a Marika y a los suyos, y enterró el fragmento restante de la runa de la muerte en su carne, y se recluyó del mundo. Malekith deseó reparar sus errores y devorar la raíz mortuoria para liberarse del terrible pecado y de la culpa, recluyéndose en el sur en las tierras de Caelid. Marika citó a Radagon a su habitación y allí nos enteramos de la verdad. Radagon era la otra mitad de Marika. Ambos debían unirse para hacer el Revis, un ser perfecto, para que el Elden Ring fuera de hecho perfecto en el cuerpo de ambos. Y así que se transformaran en la verdadera manifestación y reencarnación de los deseos de la Orden Dorada. Pero Marika se oponía a esto y así forzó la fusión de ambos sin que ésta fuera perfecta, y utilizando su fuerza se dirigió dentro del árbol Earth, en donde rompió el Elden Ring. Y la guerra de la devastación le siguió. What the fuck. Hola guachines, suscríbanse. Damn. What the fuck.